Diga que tiene a su lado, Jesús es el Rey de toda la tierra. Y su reino es un reino de reyes y sacerdotes. Y ese eres tú. Amén. Aleluya. Estamos con el Sermón del Monte. Un Sermón del Monte que habla acerca del carácter que todo creyente hoy en el ahora tiene que tener. El Sermón del Monte es algo que usted y yo necesitamos conocer y vivir. Y ya llevamos hasta la tercera semana, estamos viendo las bienaventuranzas. Así comenzó Jesús, y no comenzó por casualidad con las bienaventuranzas. Porque la bienaventuranza lo que hace es marcar el carácter del ciudadano del reino para poder vivir todo el resto del Sermón del Monte. Aquí estamos viendo el carácter que usted y yo tenemos que tener para después poder comenzar a vivir lo que viene a enseñar. Por ejemplo, vamos a ver cómo Jesús va a enseñar en este Sermón del Monte acerca de amar a los enemigos. Pero si usted no tiene carácter, no va a poder amar al enemigo. Por eso Jesús comienza moldeando el carácter de todo creyente. Y comenzamos las bienaventuranzas hablando de los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan de la palabra para pobre? ¿Cuál era? Tojos. Tojos. Significa una persona que no tiene la capacidad de salir de su situación por sí misma, sino que necesita de alguien superior. Amados, y nuestra condición de pobres en espíritu significa que nosotros no podemos obtener la salvación si no fuera por el sacrificio de Jesús. Entonces, ese es el primer paso para poder entrar en el reino, porque dice esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino. Para poder entrar en el reino necesitamos ser pobres en espíritu, reconocer que solamente el sacrificio de Jesús es por el que podemos entrar en el reino. Amén. Y la semana pasada vimos otra bienaventuranza bien hermosa, es bienaventurados los que lloran. Y estuvimos viendo que los que lloran no son aquellos sentimentales que lloran por todo y por nada, sino aquí la palabra llorar es la palabra penteo o penseo, penteo en griego, que significa llorar de luto. Es un luto, pero es llorar por nuestro pecado. Y no solamente es llorar por nuestro pecado, sino también llorar por los pecados de los demás. Y es ahí donde entra el espíritu de intercesión. El ver el pecado de los demás, el ver el pecado de la nación, el ver el pecado de los gobernantes, eso nos lleva a entregar nuestra vida en oración, en llanto, en luto, al ver la maldad del hombre. Y ese llanto es para que haya arrepentimiento. Entonces el que llora no lo hace por sentimiento, sino por la convicción de pecado que tiene de sí mismo y del hombre y de la humanidad. Y eso lo hace llorar. Y dice la palabra que ellos serán consolados. Esa palabra consolar es la palabra parakaleo, que es la misma palabra donde deriva la palabra paracleto. ¿Y quién es paracleto? Es el Espíritu Santo. El paracleto es el consolador. Amén. Entonces, hoy vamos a continuar con la tercera bienaventuranza, en la cual, amados, todos los creyentes, todos los cristianos tenemos estas características de las bienaventuranzas, pero necesitamos crecer más. Y yo les pido, y es mi oración, de que usted abra su corazón, su espíritu, para poder recibir cada palabra que vamos a estar ministrando durante todos estos meses, que hay largo para poder predicar, para poder enseñar con este Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Como siempre le aconsejo que tome nota y sobre todo que usted pueda leer, releer y meditar y hacer lo propio, hacerlo carne, cada versículo que usted va a leer en estos 3 capítulos fundamentales para todo creyente. Amén. Vamos a Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 vamos a volver a leer. Mateo capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tienen todos?
Dice la palabra del Señor así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él, ¿quién? ¿O quiénes? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, los tojos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Ahora, ¿qué es ser manso? Ser manso no significa ser tímido, para nada. O sea, la mansedumbre, el manso, la mansedumbre tiene que ver con la confianza que uno tiene en el Señor. Ser manso no significa ser tranquilo. Ser manso no significa tampoco ser débil. Encontramos en la Escritura un ejemplo. Yo creo que usted ha escuchado hablar de un tal Moisés, ¿verdad? Más le vale. Okay. Moisés, usted conoce la vida de Moisés. Cómo llegó a palacio de Faraón, fue criado por la hija de Faraón, y cómo él, pensando de que él era escogido por Dios para libertar al pueblo de Israel, él se adelantó a los tiempos de Dios y mató a un hombre, a un egipcio, ¿se acuerdan? Lo enterró. Después quiso poner paz entre dos hebreos que se estaban peleando, y ahí le dijeron: pero tú, ¿qué vienes a hablar a nosotros si tú mataste a un egipcio ayer? Y él tuvo temor y salió huyendo y se fue a tierra de Madián. Y allí en tierra de Madián estuvo 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Ahora, ese hombre de temperamento, ese hombre en el cual había asesinado, dice la palabra en Números capítulo 12, verso 3, que aquel varón, hablando de Moisés, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces yo, cuando veo la historia de Moisés, yo veo que este hombre no era un hombre débil, era un hombre más bien fuerte. No era cualquier hombre. Pero vemos aquí que la palabra mismo lo llama el hombre más manso que había en toda la tierra. Entonces repetimos otra vez: no es ser tímido, no es ser tranquilo, no es ser débil, tampoco es ser cobarde. Eso no es ser manso. Manso, la palabra manso que encontramos aquí en el original, anótenlo ahí, es la palabra praus. Praus. Y esta palabra en el original se utilizaba para llamar al acto de un caballo desbocado. ¿Alguien ha visto alguna vez un caballo desbocado? Un caballo salvaje, ¿sí? Un caballo que es muy difícil de ponerle las riendas, de poner la silla, de poder montar en él para cabalgar. Es un animal muy rebelde, perdón, el cual es completamente difícil. La palabra dice que no seamos como el caballo y el mulo. Dile que tiene a su lado: ser manso. Amén. Entonces fíjese, porque es sumamente complicado. Entonces esa palabra praus viene a significar, usted tenga la imagen esa de un caballo que tiene todo el poder, tiene esa fuerza, pero esa fuerza es desperdiciada. Entonces la palabra manso significa apacible, pacífico, humilde, poder bajo control. Poder bajo control. Manso significa carácter que puede dominar su temperamento. Porque una cosa tenemos que diferenciar: lo que es el carácter y lo que es el temperamento. Estamos acostumbrados a decir a una persona que siempre está enfadada, airada, y dice: wow, este hombre tiene mucho carácter, o esta mujer tiene mucho carácter. No, para nada. Ese hombre, esa mujer no tiene nada de carácter. Lo que sí tiene es mucho temperamento, un temperamento colérico muchas veces. Entonces, lo que hace el carácter o el temperamento, amados, entendamos que el temperamento es lo que heredamos y el carácter es lo que uno forma. ¿Entendemos ahí? Entonces,
Hablar de carácter o hablar de, mejor dicho, de mansedumbre, de ser manso, es la capacidad de mantener la ira bajo control. Porque vamos a ser sinceros, ¿quién de aquí no se aira o airea de vez en cuando? Todos en algún momento nos sacan de nuestras casillas, ¿verdad? Y hay dos opciones. Uno es una reacción de temperamento, dejarlo fluir y arrasar con todo y con todos, ya sea en hechos, ya sea en palabras. Y ahí no hay ninguna mansedumbre. Ahí vemos que hay una falta de carácter, porque el carácter domina el temperamento. ¿Estamos entendiendo? Mira que dice Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que domina su temperamento, que el que toma una ciudad. O sea, aquel que domina su temperamento, que tiene la capacidad, la virtud de ser manso, eso vale más que conquistar toda una ciudad. Entonces la ira es un sentimiento natural en usted y en mí. Todos nos airamos en algún momento. Y cuando experimentamos esa ira, estamos en peligro de cometer pecado. Estamos en peligro. ¿Y cuántas veces damos lugar al diablo? A causa de nuestra ira. Vamos a ver un ejemplo típico. Una pelea, un enfado matrimonial, donde por una tontería comienzan a levantar la voz. Y después el otro, si tú me gritas, yo te voy a gritar más. No, es que si tú me gritas, yo más todavía. Y si tú me levantas la mano, yo te levanto más todavía. Amados, y damos lugar al diablo. ¿Sí o no? Es por eso que usted y yo necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas para controlar nuestro temperamento. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Y cuántos de nosotros resistimos al Espíritu Santo? Ay. Gálatas 5, 22 y 23 habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Entonces vemos que una naturaleza del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Entonces dijimos que no es ser manso, no es ser débil, no es alguien, ¿cómo podemos decir? Pusilánime, no es alguien que es, como dijimos anteriormente, tímido, no es tranquilo, ni siquiera cobarde, sino ser manso es una persona que domina su temperamento. Amén. Entonces la mansedumbre, vuelvo a repetir, no es síntoma de debilidad, sino es síntoma de fortaleza. Una persona mansa es una persona fuerte, que domina su carácter, domina su temperamento. Tiene el carácter formado para dominar su temperamento. Eso es una persona mansa. La mansedumbre comienza cuando usted y yo entendemos quiénes somos en Cristo, que somos nuevas criaturas, que lo viejo, el hombre viejo o las cosas viejas, ya están pasadas. Todas son hechas nuevas. Entonces, si nuestro temperamento era un temperamento colérico, ¿cómo tiene que ser ahora? Manso. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabes qué? La mansedumbre se demuestra o se manifiesta en nuestra relación con los demás. Los mansos, o somos mansos, como viendo la bienaventuranza. La semana pasada yo les dije que las bienaventuranzas son como una escalera, son escalones. Y el primer paso, el primer escalón es ser pobre en espíritu. Pero después de ser pobre en espíritu es ser o llorar por nuestros pecados. Y para poder llegar a ser manso, nosotros tenemos que entender primeramente que hemos tenido que ser pobre en espíritu. Hemos tenido que llorar por nuestro pecado. Y eso hace que entendamos nuestra postura en Cristo. Y hace que entendamos de que
nosotros necesitamos ser mansos porque hemos llorado por nuestros pecados. Y lloramos nuestros pecados cuando somos pobres en espíritu. Entonces vemos que es una escalera en ascendente, ¿verdad? Es lo que Jesús vino a enseñar, como le dije anteriormente, preparar nuestro carácter, el carácter cristiano, para después poder vivir todo el resto del Sermón del Monte. Y todo creyente que no viva este Sermón del Monte, tranquilamente podemos decir que no es un verdadero cristiano. Y es duro decirlo, pero es así. Y algo que les dije el primer día es que las bienaventuranzas y el Sermón del Monte nos va a hacer ver si realmente estamos en la fe o no. O simplemente estamos siendo llamados o autollamándonos cristianos cuando no estamos ejerciendo realmente lo que Jesús vino a enseñarnos. Y vemos las bienaventuranzas, estos 3 versículos que llevamos aprendiendo, de que va en contra de lo que el mundo dice. Va en contra de las filosofías. Porque el mundo dice que los que lloran son cobardes. El mundo dice que los pobres en espíritu son nada. Y ahí sí que tienen razón, porque no somos nada, no podemos alcanzar nada. Reconocemos que no somos nadie si no iba a ser por la obra de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la mansedumbre no empieza en nuestra relación con los demás, sino que empieza en nuestra relación con Dios. ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo realmente usted se presenta delante de Dios? La semana pasada vimos la parábola del fariseo y el publicano, ¿recuerdan? ¿Cuál era la postura de uno y cuál era la postura de otro? Uno se autojustificaba con sus obras. Yo doy diezmo, yo ayuno, yo hago esto, yo no soy como estos. En cambio el otro se golpeaba el pecho. Ni siquiera se atrevía a mirar hacia arriba porque era consciente de su pecado. Entonces esa postura habla de una relación que tenemos con Dios. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Amados, y el que es manso en su relación con Dios, también va a ser manso en su relación con los demás. Y por eso tenemos que entender cuáles son las características de una persona mansa con Dios. Y la primera característica es que se humilla ante la voluntad de Dios. Ay, ay, ay. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en Getsemaní? Esa última noche, cuando él estaba orando. Dice la palabra que caían gotas de sudor como de sangre. Tremendo la agonía que estaba sufriendo Jesús. Él mismo lo dijo a sus discípulos. Aquel que había dejado orando y que a la primera de cambio se durmieron. Ni siquiera has podido orar 1 hora. Estoy angustiado. Velad y orad. Se volvieron a dormir. ¿Y su oración cuál era? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, si no somos mansos, amados, si no somos mansos para aceptar la voluntad de Dios, ¿cómo podremos ser mansos con nuestro prójimo, con los demás? Por eso la primera característica de una relación sana con Dios es que nos sometemos a la voluntad, nos humillamos a la voluntad de Dios. La segunda característica de una persona mansa para con Dios es que descansa sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Voy a repetir, descansa sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Se acuerdan la vida de Job? Él en un solo día perdió sus hijos, perdió sus posesiones, vino una enfermedad desde la punta, desde la coronilla hasta los pies, una llaga que le cubrió todo el cuerpo. O sea, en un solo día, una calamidad tremenda. ¿Y cuál fue la declaración de este hombre? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Por qué? Dice el versículo 22, Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, no le echó la culpa a Dios de todo lo que estaba ocurriendo, sino que él sabía que Dios tenía el control de su vida y que si esto le había venido a él, si toda esta calamidad había ocurrido, por algo tiene que ser.
El apóstol Pablo diría en Romanos 8:28 que todas estas cosas ocurren para aquellos que saben y que aman a Dios, que todo lo que está ocurriendo es para bien. Entonces, en lugar de quejarse, comienza a glorificar a Dios. Descanse en el Señor. Señor, si me está ocurriendo esto, por algo tiene que ser. O mejor dicho, para algo tiene que ser. Amén. Entonces, esa es una característica de una persona que es mansa, porque descansa sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. La tercera característica es que esa persona se somete a su palabra, a la palabra de Dios. Es decir, no solamente acepta la voluntad de Dios, no solamente entiende y descansa en que todas las cosas, toda la situación, Dios tiene el control, sino que además se somete a la palabra de Dios. Y ustedes y yo sabemos que la palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita. Dice en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Debemos recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Escuche, la mansedumbre se opone al espíritu rebelde que se levanta en contra de la palabra de Dios. Se lo voy a repetir. La mansedumbre se opone al espíritu rebelde que se levanta en contra de la palabra de Dios. La Biblia, siempre digo que es como un espejo, y ahí la palabra expone nuestro pecado, pero no con una acusación, sino de la manera para que usted pueda ser consciente de que necesita cambiar su estilo de vida. Entonces, cuando nosotros nos vemos reflejados en la palabra de Dios y vemos que hay pecado, tenemos dos opciones. Una, rebelarse contra la palabra de Dios, no ser manso. Otra, ser manso y llevarte al arrepentimiento. Tiene dos opciones. Usted elige. Usted elige. Entonces, fíjese qué importante es la mansedumbre en nuestra relación con Dios. Porque si Dios a través de su palabra nos está diciendo que estamos mal, tenemos la oportunidad de cambiar. La oportunidad de darle la vuelta a nuestra vida. La oportunidad de cambiar nuestros actos. Y eso justamente es lo que significa arrepentimiento. Volverse de nuestro pecado hacia el Padre. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Esas son las características de un hombre, una persona, una mujer que es mansa ante Dios. Pero ahora vamos a ver características de una persona mansa con el prójimo. Una cosa es con Dios. Y dijimos, si alguien no es manso con Dios, tampoco lo va a ser manso con los demás, con el prójimo. Entonces, hay características de una persona que es mansa para con el prójimo. Y la primera característica es que sabe sobrellevar los maltratos, las ofensas y las injurias de los demás. Ay, ay, ay. ¿Quién se ha sentido alguna vez maltratado? Quizá en el trabajo. ¿Quién se ha sentido quizás despreciado, ultrajado? ¿Quién se ha sentido insultado? ¿Y cómo ha reaccionado usted? ¿Tirando lo primero que tenía a mano? La persona que es mansa tiene una actitud que sabe sobrellevar todas esas cosas. Amados, cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, ya le dije, creo que fue el domingo, que lo primero que Dios hace es cambiar nuestro corazón y nos da un espíritu humilde. Aquel que tiene el Espíritu Santo no puede tener soberbia, orgullo en su corazón. Ay, ay, ay. ¿Cómo sabemos que usted y yo somos humildes? De la manera en que tratamos a los demás. En la manera como reaccionamos ante las injurias, ante los maltratos, ante los insultos. ¿De qué manera actuamos? Ahí vamos a demostrar realmente si somos mansos o no somos mansos. Yo el domingo pasado les dije que algo que no enseña en ningún seminario, ninguna universidad bíblica, es la mansedumbre. Solamente Jesús te lo puede enseñar.
En Mateo 11:29, ¿se acuerdan? Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. No aprendáis que soy poderoso, no aprendáis de mí que soy omnisciente. No, aprended de mí que soy manso y humilde. Y eso no te lo enseña nadie, solamente Jesús. La pregunta es, ¿estás dispuesta a aprender del Maestro? ¿Estás dispuesta a despojarte de todo orgullo, de toda vanagloria, de toda soberbia, para comenzar a ser humilde, manso, para poder heredar la tierra? Fíjese que Jesús fue maltratado, Jesús fue ofendido, Jesús fue injuriado, pero en todo momento demostró mansedumbre. En todo momento. Y eso es un ejemplo que usted y yo tenemos. Él cuando estaba en la cruz, siendo burlado, y en la cruz muchas veces lo he explicado, no es el típico crucifijo que encontramos con Jesucristo con cara de pena, con un pañal. No, la vergüenza de un judío era ser crucificado desnudo. No había mayor ofensa que esa para ellos. Y Jesús fue crucificado desnudo. Y a pesar de todo eso, Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una muestra de mansedumbre. Ay, pero ¿qué hacemos nosotros? Nos injurian, nos ofenden, nos maltratan. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, desciende un rayo sobre ellos. ¿Sí o no? O tomamos justicia por nuestras manos. Cuando Dios dijo, tranquilos, mía es la venganza. ¡Wow! Y su venganza no es como la nuestra, porque la nuestra está llena de maldad, pero la venganza de Dios está llena de justicia. Amén. Entonces fíjese cuál es la postura de una persona mansa frente a esos momentos de injuria, esos momentos de ofensas, de maltratos. Entonces, amados, la mansedumbre se forma en nuestras vidas, como dije anteriormente, a través del Espíritu Santo. Por eso necesitamos permitir más aún que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Yo cuando recién me convertí y enfrentaba ciertas situaciones, y yo no sé cómo fue su conversión, pero a mí me hicieron la guerra, mi familia tremenda, en especial mi padre, con insultos, con maltratos, con injurias. O sea, algo terrible. La lucha que yo pasé fue terrible. Y mis reacciones no eran mansas, para nada. Entonces el Señor me habló a través de su palabra, y yo veía cómo Jesús reaccionaba ante todos esos insultos, todas esas injurias, esos maltratos. Él no decía nada. Entonces, cuando recibía algún tipo de injuria, maltrato, ofensa, siempre me preguntaba, ¿cómo reaccionó Jesús en esta situación? Y cuando usted y yo estamos enfrentando cualquier circunstancia que quiera hacer que nuestra ira sobresalga, tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Yo creo que esa es Primera de Convertido 1:3. ¿No? Porque todo el mundo le dijeron, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y es una realidad, porque, amados, nuestra vida es una vida llamada a ser como Jesús. Por eso nosotros tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. Por eso muchas veces vamos a tener que dejar nuestro orgullo para comenzar a ser mansos. Es más, tenemos que deshacernos de todo orgullo y ser mansos. ¿Estamos aquí? Entonces fíjese que si nosotros somos mansos, no nos van a controlar las emociones, no nos van a encontrar los maltratos, ni las ofensas, ni las injurias. Nos va a controlar el Espíritu Santo de Dios.
Porque el Espíritu Santo te va a hacer callar la boca. Cuando está uno a punto de saltar porque ya lo tienen hasta aquí, ya ha llegado al límite, la última, ¿sabe? La última gota que colma ¿qué? El vaso, el último insulto, la última ofensa. Cuando uno ya quiere salir, viene el Espíritu Santo y dice, ch, 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 yo tengo el control. Es una persona llena del Espíritu Santo. Y lo que la iglesia necesita son personas llenas del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Siempre les digo que muchas veces lo que escribimos con las manos lo borramos con nuestro codo. Tenemos palabras muy bonitas. Hablamos muy bien. Tenemos un lenguaje de Reina Valera 60. Muy cristianos. Pero en nuestros actos, cuando ha llegado el colmo, ¿cómo reaccionamos? De todas formas, menos mansos. Decimos y hacemos. Escuche, la palabra de Dios dice que usted y yo somos semejantes a Jesús. Y en Apocalipsis dice la palabra de que Jesús se le presentó a Juan, o la visión que tuvo Juan de Jesús fue con una espada en su boca, ¿verdad? ¿Y la espada qué es? La palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? El creyente, en lugar de tener una espada, que es la palabra de Dios, tiene cuchillos. Tiene machetes. Que lo único que hace es hacer daño cuando habla. Porque no tiene mansedumbre y no se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dile a que tiene a su lado, guarda los cuchillos. Y toma la espada. Amén. Entonces fíjese que la única cosa, que no la única, hay tantas cosas que no nos puede enseñar una universidad ni un instituto bíblico, pero que sí Jesús nos enseña, es la mansedumbre, ser mansos. Y tenemos que aprender de nuestro maestro. Ahora, hay un beneficio para usted y para mí de ser manso y humilde. Dice que hallaréis descanso para vuestras almas. Yo estuve investigando acerca de los problemas, las enfermedades cardiovasculares, y muchos de ellos se forman por momentos de ira. Y yo recordaba con la pastora hoy día, meditando en esta palabra, cuando yo estaba una vez de viaje en Italia, había un hombre que, dice, la gente decía, era su carácter, no, era su temperamento. Y era un hombre que gritaba, que insultaba a los trabajadores, que venga rápido, que no sé qué, y le insultaba y casi que levantaba la mano. Y el hombre siempre estaba ¿sabes? Esas personas que tienen como si tuviera la rabia con la saliva en la boca y escupía cuando hablaba. Así, yo me lo quedaba mirando y digo, este hombre le va a dar algo, porque se ponía colorado, morado, hasta que le dio un infarto ahí mismo. Entonces hay problemas cardiovasculares de infarto a causa de no ser mansos. Subida de tensión, por ejemplo. Cuando me sube la tensión, en el nombre de Jesús ya no me sube más. Lo primero que me preguntaban, ¿has tenido estrés? ¿Has pasado alguna dificultad? ¿Te has enfadado? ¿Has pasado por algún momento de enfado? No, todo tranquilo, todo en paz. Pero preguntan porque saben que uno de los resultados o una de las consecuencias es un momento de ira. Entonces Jesús dice, si sois mansos y humildes, vais a hallar descanso. Entonces descansa en el Señor. Entonces haga que su carácter comience a ser formado en el carácter de Dios, en el carácter de Jesús, para que usted sea una persona mansa y humilde de corazón y halle descanso para vuestras almas. Amén. Esa es la primera característica, una persona que sabe sobrellevar todas esas cosas, las injurias, los insultos, las ofensas, etcétera, etcétera. Otra característica de una persona que es mansa es que está dispuesta a perdonar. Está dispuesta a perdonar. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13 dice:
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ¿de qué? De mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Hay pastores que no aguanto al hermanito, a la hermanita. Vístete de mansedumbre. Ay, pastor, pero es que no puedo perdonar a uno y a otro. Vístete de mansedumbre. ¿Lo dice aquí? Soportándonos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice ahí? Así también hacedlo vosotros. ¿De qué te perdonó Jesús a ti? ¿Y quién eres tú para no perdonar a los demás? Sáquele lo profético ya estamos tardando ya. ¿Están hablando? ¿Quiénes somos para no perdonar a los demás? Entonces una persona mansa tiene la capacidad y está dispuesto de perdonar. Así como Cristo te perdonó a ti. ¿Estamos aquí? Pero además ese perdón tiene que ser sincero y tiene que ser total. ¿Y qué significa eso? De que no me voy a acordar lo de ayer. Ay, Chihuahua. No, pero es que lo tengo anotado aquí en la libreta, en la agenda, lo que me has hecho, lo que me has dicho, escuche. El perdón debe ser sincero y debe ser total. ¿Sabes por qué? Mira que dice Mateo 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si alguien te ofendió y no lo perdonas, tu Padre que está en los cielos no te va a perdonar tampoco a ti. Ya eso ya no nos gusta, ¿verdad? Y la palabra hemos leído en Santiago que ofendemos muchas veces. Muchas veces. Mira que dice en Santiago 3:2, porque esta es otra característica de una persona mansa, que no solamente está dispuesta a perdonar, sino que está dispuesta también a pedir perdón. Porque una persona que es mansa se humilla ante la persona para pedir perdón. Santiago capítulo 3 verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas? Muchas veces y todos los días. Sin darnos cuenta ofendemos a gente. Sin darnos cuenta con nuestra actitud ofendemos. Con nuestras palabras ofendemos. Quizás queremos contar algo, hacer como un chiste, pero ofendemos. Ofendemos muchas veces, de muchas maneras. Por tanto, tenemos que estar dispuestos a pedir perdón. Por ejemplo, encontramos matrimonios donde tiene algún enfrentamiento, tiene alguna disputa, se han peleado, se han enfadado, pero dejan pasar el tiempo y ya parece que hay un mejor comportamiento. Y ese comportamiento refleja de que, bueno, reconozco de que me he equivocado. Y es bueno, pero no ha pedido perdón. Y si no se pide perdón, no se puede sanar. Y si no se sana, mañana va a salir. ¿Estamos aquí? ¿Solamente me ha pasado a mí? Usted no, si usted es casada, a usted no le ha pasado. ¿Sí o no? Entonces, qué importante es no solamente perdonar, sino también pedir perdón. Escuche, el manso se humilla para pedir perdón. ¿Estamos aquí? Amén. Otra característica de una persona mansa es que siempre tiene un gesto amable con los demás. Y ahí viene el dicho de que uno puede ser manso pero no menso. Porque pensamos que el menso se tiene que dejar golpear, ofender, se tiene que dejar injuriar, se tiene que dejar maltratar. No, no nos está diciendo eso. Una persona mansa es aquella que sabe dominar
su temperamento en esos momentos críticos. Pero eso no significa que se tiene que dejar. Ahora, tampoco significa que tiene que reprender. Hay un testimonio de un pastor, ¿te acuerdas cuando lo contó? Que cuando se convirtió, lo mismo, él entendió que ser manso era no dejarse. Entonces él aprendió a reprender al diablo. Pero ¿cómo reprendía? A puñetazos. Te reprendo. Y le golpeaba, de verdad le golpeaba. Yo lo cuento porque él lo contó, de su testimonio. Entonces, amados, ser manso no significa ser menso, dejarse maltratar por la gente. Ser manso significa corregir en el amor. Cuando una persona te ha ofendido, tú tienes la capacidad, porque el Espíritu Santo está en usted, la naturaleza del fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre está en usted, y usted va a saber confrontar esas situaciones. Y en lugar de ponerse a la misma altura a discutir, a hablarse, a insultarse, usted va a hablar la verdad. Algo que nos enseña la palabra en Juan 1:14 es la manera como Jesús vino a esta tierra. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fuerte, lleno de gracia y de, fuerte otra vez, lleno de gracia y de verdad. Escuche, el manso domina su carácter para exhortar a alguien. Y esa exhortación viene de gracia y de verdad. Siempre le digo, ¿cuántas veces hemos escuchado, le voy a decir la verdad? ¿Y qué hace la verdad? Ofende. La verdad te ofende. ¿A quién le gusta que le cante las verdades? A nadie, ¿verdad? ¿Le gusta a usted? Te voy a decir la verdad. ¿No? Y en esa verdad escupe toda la malicia que hay en su corazón. El veneno. ¿No? Te voy a decir la verdad. La verdad ofende. Pero como vemos aquí en esta escritura, como vino Jesús lleno de gracia y de verdad, cuando nosotros vamos con la gracia y de igual manera decimos la verdad, la verdad ofende, pero la verdad precedida de la gracia convence. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando alguien me está injuriando, insultando, ofendiendo, tengo dos posibilidades. Dejar rienda suelta al caballo loco que está dentro, ponerme a la misma altura a insultar, o puedo ser manso y lleno de gracia y lleno de verdad, puedo exhortar a esa persona para que él entienda que lo que está haciendo no es correcto. ¿Estamos entendiendo? Por eso digo que ser manso no es ser menso. No tenemos por qué dejarnos estar golpeando ni insultando. En Oscar habla hoy de esa versión muy buena, diría, habla con mi mano. Pero cuando hay verdad y cuando hay gracia en usted, tenemos el poder de exhortar a la gente para que ellos se den cuenta que lo que están ofendiendo, que lo que están hablando, no es acorde. ¿Estamos aquí? Ahora, hay una promesa en esta bienaventuranza. Bienaventurados, felices, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, amados, podemos ser mansos. Y esa mansedumbre va a controlar nuestro deseo, nuestros caprichos, incluso de privilegios. La mansedumbre, amados, habla de que usted y yo confiamos en Dios porque sabemos que Dios nos cuida, porque sabemos que Dios va a proteger nuestra casa, porque sabemos que Dios va a proteger nuestras posesiones, como nos dice en Job capítulo 1 verso 10, que Dios ha hecho un círculo de protección sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestras posesiones, y confiamos en ello. La mansedumbre habla de confianza en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. La mansedumbre habla de que hay una promesa para usted y para mí. Vamos a recibir la tierra por heredad. Y esa es una prueba de la fidelidad de Dios, que va a permitir que los mansos
usted y yo, no seamos avergonzados, no seamos estafados, por decirlo de alguna manera. Entonces, amados, el reino es para nosotros y es ahora. La tierra es para nosotros y es ahora, no es para cuando muramos. Es para que usted y lo podamos disfrutar ahora. El reino está aquí. El reino se ha establecido y se establece donde se hace la voluntad de Dios. Entonces una persona mansa se somete a la voluntad de Dios. Y donde hay mansedumbre está el reino. Entonces volvemos a recordar y termino con esto. Tenemos que ser pobres en espíritu, tojos, para poder tomar el reino. Después tenemos que pasar por penteo, llorar por nuestro pecado y por los pecados de los demás, para después ser mansos y poder heredar la tierra. Hemos leído Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos, vístete de mansedumbre. Cuando quieran hacerte la guerra, vístete de mansedumbre. Pero sea violento. Mansedumbre para con la gente, pero violento contra el reino de las tinieblas. ¿Estamos aquí? Entonces, amados, tenemos tanto que aprender y tanto que aplicar a nuestras vidas. Este sermón del monte viene a marcar nuestro carácter. Y yo creo firmemente que cuando terminemos esta serie del sermón del monte, no sé cuántas semanas serán, mínimo 30 semanas. ¿Y el año tiene 52? Yo no sé lo que Dios va a hacer. Pero lo que sí sé es que si usted vive la palabra, su vida nunca más será la misma. ¿Amén? Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, de que no somos mansos. No hay mansedumbre en nuestra vida, Señor. Constantemente, Señor, nos airamos. Constantemente, Señor, ofendemos. Constantemente, Señor, golpeamos. Si no física, sino con palabras. Ofendemos a nuestro prójimo. Ofendemos, Señor, a tu persona. Mi Dios, en el nombre de Jesús, que en esta noche tu palabra haya calado lo más profundo de nuestro ser y podamos reconocer, Señor, de que no somos mansos, que necesitamos parecernos cada día más a ti, que necesitamos, Señor, apartarnos de toda ira y permitir que el Espíritu Santo comience a gobernar nuestras vidas, que venga a formar el carácter tuyo en nosotros. Señor, haz nuestro carácter, forma nuestro carácter igual que el tuyo.